Cálculo del interés compuesto. Jóvenes, buen día. El tema de nuestro video de hoy es el cálculo del interés compuesto. Y para comenzar quiero contarles algo que quizás ustedes no saben. Hay una frase que se le atribuye a uno de los científicos más brillantes de la historia, Albert Einstein, que dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y añade, quien lo entiende, lo gana. Quien no lo entiende, lo paga. ¿No les parece poderosa esa idea? Para entender bien el interés compuesto, primero necesito que recuerden brevemente qué es el interés simple. Porque son conceptos que se complementan y es importante tener clara la diferencia entre ellos. El interés simple es aquel que siempre se calcula sobre el mismo capital inicial, sin importar cuánto tiempo pase. Es decir, los intereses que se generan en cada periodo son siempre iguales, porque siempre se calculan sobre la misma base. Les voy a poner un ejemplo que ya conocen y está en su guía. Tomás. Tomás es un alumno del segundo semestre que tiene una meta muy clara. Quiere comprarse una bicicleta. Y para lograrlo ha diseñado varias estrategias para obtener dinero. Una de ellas es convencer a su abuelo que le done 1,000 pesos para invertirlos en la sociedad de productores de su localidad, que le ofrece una tasa de interés del 8.5% anual. Tomás aplica la fórmula del interés simple que ya conocemos, capital por tasa por tiempo, y entonces hace la operación 1,000 multiplicado por 0.085 multiplicado por 1, que es igual a 85 pesos de intereses. Eso significa que al final del año, Tomás tendrá su capital inicial de 1,000 pesos más 85 de ganancias, es decir, 1,085 en total. Bien, hasta aquí el interés simple. Sencillo, ¿cierto? Ahora viene la pregunta importante. ¿Qué pasaría si esos 85 pesos de intereses, en lugar de quedarse separados, se sumaran al capital inicial y sobre esa nueva cantidad se calcularan los intereses del siguiente periodo? Ahí, jóvenes, es exactamente donde entra el interés compuesto. El interés compuesto es la cantidad que resulta de calcular los intereses de cada periodo sobre la suma del capital más los intereses que ya se acumularon en el periodo anterior. Es decir, los intereses se van sumando al capital y ese nuevo capital más grande es la base para calcular los intereses del siguiente periodo. Quiero que imaginen esto con una imagen sencilla, muy sencilla. Piensen en una bola de nieve que alguien lanza cuesta abajo en una montaña nevada. Al principio la bola es pequeña, pero conforme rueda va recogiendo más y más nieve y se hace cada vez más grande y más rápido. Eso es exactamente lo que hace el interés compuesto con el dinero. Los intereses generan más intereses y el crecimiento se acelera con el tiempo. Por eso, si vieran una línea de tiempo que representa una operación con intereses compuesto, notarían que los bloques que representan los intereses de cada periodo son cada vez más grandes, conforme se acercan
al final del plazo, no porque cambie la tasa de interés, sino porque la base sobre la que se aplica esa tasa va creciendo periodo a periodo. Muy bien, jóvenes. Ahora que ya tenemos la idea general, vamos a ver qué datos necesitamos para poder hacer los cálculos. Para trabajar con interés compuesto, necesitamos conocer los siguientes elementos. El primero es el capital inicial, al que llamamos con la letra C. Es la cantidad de dinero con lo que arranca la operación. Si Tomás invierte 1.500 pesos, ese es su capital inicial. El segundo es el plazo, que representamos con la letra T. Es el tiempo total que va a durar la operación financiera. Puede ser 1 año, 6 meses, 18 meses, etc. El tercero es el periodo de capitalización, al que llamamos PC. Este es el intervalo de tiempo en el que se calculan y se suman los intereses al capital. Puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, entre otros. El cuarto elemento es el número de periodos de capitalización, que representamos con la letra N. Este número nos dice cuántas veces se va a capitalizar el interés durante todo el plazo. Por ejemplo, si el plazo es de 1 año y la capitalización es mensual, entonces N es igual a 12. Y el quinto elemento es la tasa de interés ajustada, representada con la letra I. Esta es la tasa de interés anual dividida entre el número de periodos de capitalización que ocurren en 1 año. Es decir, si la tasa anual es del 10.5% y los intereses se capitalizan mensualmente, la tasa ajustada sería 0.105 dividido entre 12. Estos 5 elementos son la base de todo. Si los tienes claros, ya tienen la mitad del camino recorrido. Ahora, vamos al corazón del tema. Voy a explicarles cómo crece el capital periodo a periodo, porque entender este proceso es lo que va a permitir aplicar la fórmula con confianza. Imaginen que tenemos capital inicial al que llamamos C y una tasa de interés ajustada que llamamos I. En el primer periodo, los intereses que se generan son simplemente el capital C multiplicado por la tasa I, lo que nos da CI. Al sumar el capital inicial más esos intereses, obtenemos C más C por I, que podemos escribir de forma más compacta por factorización como C por 1 más I. Ese es el capital al final del primer periodo. En el segundo periodo, ese capital de C por 1 más I se convierte en nuestra nueva base. Los intereses de este periodo son C por 1 más I multiplicado por I. Al sumar el capital al inicio del periodo más esos nuevos intereses y factorizar, obtenemos C por 1 más I al cuadrado. Ese es el capital al final del segundo periodo. Y en el tercer periodo, el capital al inicio es C por 1 más I al cuadrado. Los intereses son ese capital multiplicado por I. Al sumar y factorizar, el resultado es C por 1 más I al cubo. Jóvenes,
¿Ya están viendo el patrón que se forma? Cada periodo que pasa, el exponente sube en 1. Eso nos lleva directamente a la fórmula general del interés compuesto. CF es igual a C por 1 más I a la N, donde CF es el capital final, C es el capital inicial, I es la tasa de interés ajustada y N es el número de periodos de capitalización. Y a partir de esta fórmula también podemos obtener otros datos importantes. Si queremos saber el capital al inicio del periodo X, usamos C por 1 más I a la X menos 1. Si queremos saber el capital al final del periodo, usamos C por 1 más I a la X. Si queremos saber los intereses generados en el periodo X, usamos C por 1 más I a la X menos 1 por I. Si queremos saber el total de intereses generados durante toda la operación, la fórmula es C por 1 más I a la N menos 1. Esta última es especialmente importante. Noten que la respuesta correcta entre las opciones que su libro presenta es precisamente la opción B, C por 1 más I a la N menos 1. Que esa expresión nos da únicamente los intereses, no el capital. Vamos con el ejemplo de Thomas con interés compuesto. Para ver todo, regresemos al ejemplo de Thomas para ver todo esto en acción con números más reales. Thomas logra que su padrino le regale 1,500 pesos y su padrino le recomienda invertirlos durante un año en una cuenta bancaria que ofrece una tasa de interés anual del 10.5% con reconocimiento mensual de los intereses. Vamos paso a paso. Primero, identificamos los datos. El capital inicial C es 1,500 pesos. El plazo es un año. El periodo de capitalización es mensual, lo que significa que en un año hay 12 periodos. Entonces, N es igual a 12. Y la tasa ajustada I es la tasa anual dividida entre 12 a 0.105 entre 12, que es 0.00875. Y ahora aplicamos la fórmula. CF es igual a 1,500 por 1 más 0.00875 a la 12. CF es igual a 1,500 por 1.00875 a la 12. CF es igual a 1,665. Al final del año, Thomas tendrá aproximadamente 1,665. Su capital de 1,500 más 165 de intereses generados por el efecto del interés compuesto. Ahora, quiero que comparen esto con lo que hubiera ganado con interés simple a esa misma tasa del 10.5% anual. Con interés simple, los intereses serían 1,500 por 0.105 por 1, que son 157.50. Con interés compuesto obtuvo 165. La diferencia en un año parece pequeña, solo 7 pesos con 50 centavos, pero aquí viene el dato que más me interesa que ustedes se lleven. ¿Qué pasaría si en lugar de un año la inversión fuera de 10, 20 o 30 años? La diferencia entre ambos métodos se vuelve enorme porque el interés compuesto crece de forma exponencial. Esa es la razón por la que quienes empiezan a ahorrar desde jóvenes tienen una ventaja enorme sobre quienes esperan a ser adultos para hacerlo. Ahora, ¿por qué es importante? Jóvenes, hasta ahora hemos hablado del interés compuesto desde el punto de vista de quien invierte o ahorra, pero quiero que por un momento piensen en el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando una persona pide dinero prestado y no lo paga a tiempo? El mismo principio que hace crecer el dinero de quien ahorra, hace crecer la deuda de quien no paga. Si un préstamo se aplica interés compuesto y el deudor no cubre sus pagos, los intereses se acumulan a capital
Ese nuevo capital más grande genera más intereses y así sucesivamente. Una deuda que al principio parecía manejable puede convertirse, con el tiempo, en algo muy difícil de liquidar. Por eso, entender el interés compuesto no solo le sirve para invertir mejor, también le sirve para endeudarse con inteligencia, sabiendo exactamente cuánto van a terminar pagando y evaluando si realmente les conviene. Muy bien, jóvenes, es momento de hacer un recuento de todo lo que vimos. Vimos que el interés compuesto se distingue del interés simple en algo fundamental. Los intereses de cada periodo no se calculan siempre sobre el mismo capital inicial, sino sobre el capital acumulado hasta ese momento, que incluye los intereses de los periodos anteriores. Eso hace que el dinero crezca de forma cada vez más acelerada, como aquella bola de nieve que les mencioné al principio. Aprendimos que para calcularlo necesitamos 5 elementos clave: el capital inicial, el plazo, el periodo de capitalización, el número de periodos y la tasa de interés ajustada. Conocimos la fórmula principal: CF es igual a C por 1 más I a la N, que nos da el capital total al final de la operación, y también la fórmula para calcular únicamente los intereses generados: C por 1 más I a la N menos 1. Y lo vimos todo en acción con el ejemplo de Thomas, que al invertir 1.500 durante un año con capitalización mensual, obtuvo 1.665 al final. Pero más allá de las fórmulas y los números, lo más importante que quiero que se lleven de esto es lo siguiente. Las matemáticas financieras son una herramienta para la vida. Cada vez que ahorren, cada vez que inviertan, cada vez que se enfrenten a una deuda o a un crédito, el interés compuesto estará presente. Y ahora ustedes ya lo conocen, jóvenes. Ahora tienen el conocimiento para poder tomar decisiones más inteligentes con su dinero. Recuerden, el mejor momento para empezar a entender el dinero es ahora, cuando son jóvenes, porque el tiempo en el interés compuesto siempre trabaja a favor de quien empieza antes. Muy bien, jóvenes, eso es todo por ese video. Muchas gracias por su atención.